Amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, estamos ya nuevamente aquí siguiendo el estudio del libro de Esther y hoy vamos a ver el capítulo 3, un capítulo realmente importante. Y bueno, hemos venido hablando acerca de este libro, sobre todas las cosas, que es un libro muy especial, no solamente porque lleva el nombre de una mujer, sino también porque en él, a pesar de que Dios no es nombrado ni mencionado de ninguna manera, vemos cómo Dios está al control de absolutamente todo. Y obviamente es un libro que en ese sentido nos enseña la providencia de Dios, una de las doctrinas fundamentales para entender la vida del creyente, para entender la vida cristiana. Y qué mejor que estudiarlo bajo la perspectiva histórica de este libro tan bonito de Esther, ¿no? Hemos aprendido que la providencia de Dios es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas, sean animadas o inanimadas, visibles o invisibles, incluso lo bueno o lo malo está bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los lleva a un propósito digno y santo, es decir, lo que significa que su voluntad, es decir, la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Eso es lo que hemos venido viendo a lo largo del capítulo 1 y capítulo 2. Y es así que hoy ya nos encontramos aquí en el capítulo 3 del libro de Esther, un capítulo realmente impresionante, un capítulo muy especial, no solamente por las aplicaciones que pueden ser para nosotros en esta vida, sino que vemos un poder, un atributo, algo muy especial de parte de Dios, y es que Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe qué clase de corazón tenemos. ¿Qué es lo que vemos en este capítulo? ¿Qué es lo que nos muestra en este capítulo 3 del libro de Esther? Vemos un plan maquiavélico, un plan satánico para matar, destruir y aniquilar a toda la nación judía. Eso es lo que nosotros vemos. Ahí dice en el capítulo 3, versículo 13, son palabras que son textuales: matar, aniquilar y exterminar a toda una nación. Pero, pero, a veces parece que Satanás se le olvida que Dios ha hecho promesas a su pueblo. Dios ha hecho promesas a sus hijos, a quienes le obedecen. Y una de ellas precisamente es la que Dios hace a su hijo Abraham, ahí en Génesis capítulo 2 y versículo 3, que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Isaías capítulo 54, versículo 17 dice, hablando justamente para el pueblo judío, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna, ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, vemos que podrán levantarse reinos, imperios contra este pueblo, contra esta nación, pero ninguno de ellos va a poder vencerlos, y eso lo vamos a ver muy pronto, si Dios lo permite, que veamos venir en su gloria y todos los acontecimientos y profecías que se están cumpliendo, especialmente en este tiempo que estamos viendo, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido muchos que han querido destruir y exterminar a este pueblo, pero no han podido. No lo han podido hacer ni tampoco lo podrán hacer. Amán es uno de ellos, de quien tenemos el primer registro de este primer hombre que quiere matar y aniquilar a toda una nación. Nerón en el capítulo 70, Nerón en el año 70 después de Cristo quiso hacerlo. Hitler también en la Segunda Guerra Mundial, Saddam Hussein lo mismo, pero ninguno de ellos ha podido, y créame, ninguno de ellos podrá, porque Dios ha hecho promesas a su pueblo, a sus hijos, y Dios siempre va a cumplir su palabra. Entonces, cuando nosotros meditamos en todo esto, amados hermanos, y al reflexionar en la vida que nosotros vivimos, y ya muchas veces llegados a nuestros años, podemos nosotros entender o aprender que muchas veces la vida y el dolor van de la mano. Juan capítulo 16 y versículo 33 dice así: en la vida tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido. Y obviamente la meta en la vida no es evitar el dolor, sino triunfar sobre el dolor en el Señor. Eso es lo que nos indica ese versículo. De la misma manera, aprendemos que el bien y el mal muchas veces van de la mano. Y es en este punto donde usted, sea cristiano o no sea cristiano, usted decide a qué lado pelear, a qué lado servir. Por eso ahí en Romanos capítulo 12 y versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
en este capítulo, amados hermanos, vemos cómo Dios nos muestra el corazón de tres hombres: Amán, Mardoqueo y Asuero. Amados hermanos, cuando estás bajo presión y tu vida está en peligro, tu seguridad está comprometida, tu integridad está comprometida, tu familia está comprometida. Amados hermanos, cuando estamos bajo presión, es en ese momento cuando tú demuestras lo que verdaderamente eres y en lo que verdaderamente crees. Así que, dicho esto, amados hermanos, a manera de introducción, quisiera invitarles a que leamos los 6 primeros versículos del capítulo 3 del libro de Esther. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera, y no escuchándole él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Interesante, vamos a ver como primer punto a este personaje Amán, que entra en escena, uno de los personajes más terribles, uno de los personajes más detestados por todo el pueblo judío. Eso lo vemos cada fiesta del Purim que ellos lo celebran. Sin embargo, vemos ahí en el versículo 1 que el rey engrandeció a este hombre, es decir, le dio un cargo muy alto en el imperio persa. Y vemos, por encima de todos sus ministros. Y vemos, según el relato que acabamos de leer, que todos tienen que arrodillarse delante de él y de inclinarse delante de él. Sin embargo, si nosotros prestamos un poquito de atención, aquí hay un problema. Porque si nosotros vemos al final del capítulo 2, quien salvó al rey Mardoqueo, al rey Asuero, fue Mardoqueo. Sin embargo, Amán es engrandecido. Amados hermanos, a veces la vida no solo es dura, sino también parece injusta. ¿Cuántas veces hemos visto que por el mucho esfuerzo, por el mucho trabajo que usted haga, alguien más se lleva el crédito? Y a veces vemos que los inconversos tienen más dinero que los creyentes. O a veces también vemos que los pecadores tienen más éxito en la vida. Y decimos, bueno, la vida es injusta. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas, verdad? Y comenzamos a fijarnos en este tipo de cosas que, lejos de ayudarnos, realmente nos desayudan, por así decirlo. No ayudan para nada. Amados hermanos, yo quisiera leerles la palabra de Dios, que es el mejor consejo que nosotros podemos tener en ese sentido, porque si vamos a estar fijándonos en este tipo de cosas y no entendemos lo que es la providencia de Dios, pues nos vamos a hundir literalmente. Mire, Proverbios capítulo 15 y versículo 16 dice: más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Salmo capítulo 37, versículos 16 y 17 dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados,
mas el que sostiene al justo es Jehová nuestro Señor. Proverbios capítulo 17 y versículo 1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contiendas llena de provisiones. Y vemos también ahí en el Salmo 37, versículo 25. Esto es interesante porque el salmista aquí, él está haciendo una retrospectiva de su vida. Él está escribiendo este salmo cuando él ya es viejo, ya ha entrado en sus años, lo que hablábamos hace un momento. Entonces él hace una reflexión de toda su vida, de lo que él ha visto, de lo que él ha pasado, de lo que él ha experimentado. Y él dice así, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pan. Esto es impresionante, hermano. Yo creo que si vemos la palabra de Dios trae vida a nuestros corazones. No nos fijemos por estas cosas, que nuestra vida no sea la que determine estos aspectos negativos que vemos. Y sí, es cierto, a veces los pecadores tienen más dinero que nosotros, a veces los que roban les van mejor que nosotros, los creyentes, pero al fin y al cabo Dios va a hacer que su palabra se haga en nuestras vidas. Y dice, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pan. Amados hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vemos ahí, de regreso al texto, amados hermanos, que el rey Asuero no solo había engrandecido a Amán, sino que había humillado a todo un pueblo. Y el pueblo tenía que arrodillarse ante este hombre. Amados hermanos, a veces el hombre obliga a honrar y respetar al hombre. Pero de esa manera no. El respeto se gana respetando. La soberbia y la arrogancia del hombre es creer que puede ser independiente de Dios. Y este pensamiento es muy común hoy en día. Creer que el hombre es capaz de todo, que lo pueden solucionar todo, que pueden hacer de todo, que pueden hacer y deshacer a su voluntad, que puede estar por encima de todos y dominar a otras personas. Eso lo vemos en todas partes, a todo nivel social, en muchos países. Sin embargo, amados hermanos, si usted me acompaña al Salmo 8, del versículo 5 al 8, que es interesante justamente hablando de este tema, lo que dice así, para reflexionar en lo que estamos viendo. Hablando acerca del hombre, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre toda la obra de tus manos, y todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa sobre los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, dice ahí. Si vemos más adelantito, ahí en el versículo 4 de este mismo Salmo 8, hace una pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Amados hermanos, si todo el universo es pequeño a la vista de nuestro Creador, ¿cuánto más es el hombre? Sin embargo, lo que vemos acá en estos versículos, vemos que estos versículos resaltan una verdad única. El hombre no puede llegar a tener identidad, dignidad, honra u honor y sentido en la vida si no es por medio de Dios. Es decir, Dios es el que otorga identidad, dignidad, honra y propósito al hombre. Sin Dios, el hombre no es nada. Sin Dios, el hombre es vacío, sin sentido en la vida. Y he aquí, nosotros vemos a un hombre que no conoce a Dios y que con altivez y arrogancia se enseñorea y se humilla no solamente a un hombre, sino a todo un pueblo. Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 8 y versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino
y la boca perversa, eso aborrece Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Interesante, hermano. Yo creo que aquí nos habla mucho de cómo o de qué corazón tiene este hombre Amán, un hombre totalmente malo, perverso. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, nosotros debemos de meditar en lo que estamos leyendo, hermanos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, eso aborrece Dios. Veamos como segundo punto. Veamos a Mardoqueo. Bueno, la palabra de Dios ahí, volviendo al libro de Esther, en el versículo 2, dice, al final del versículo 2 dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. La palabra pero en este versículo 2 afirma que había un hombre llamado Mardoqueo y vemos que este hombre no era igual a los otros hombres. Mardoqueo, amados hermanos, por así decirlo, él decidió navegar a contracorriente. No hizo lo que los demás hicieron. Pero, ¿por qué Mardoqueo no lo hizo? Debemos de entender el contexto en el cual está este texto. Miren, Mardoqueo sabemos que era un judío. Él ya lo declaró. Sabían quién era, de dónde venía, su procedencia. Era un judío. Y un judío, amados hermanos, no se arrodilla ante un hombre que le obliga a honrarle como a Dios. Hay una diferencia entre respetar a la autoridad y endiosar a la autoridad. Vemos que en ese sentido, obviamente, Mardoqueo entendía esto. Por eso es que en Éxodo capítulo 20, si vemos, por ejemplo, del versículo 3 al versículo 5, dice, no te arrodilles, dice, no te harás dioses delante de mí, ni imágenes que tengan semejanza a mí, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Es decir, Mardoqueo sabía esto plenamente, por eso es que Pablo, por ejemplo, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, él exhorta, él nos anima. Dice así, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y en toda honestidad. Mire, hay una responsabilidad de nosotros, de en vez de arrodillarnos ante un hombre, ante un dictador, ante un hombre malo, ante un hombre que está en autoridad, lo que debemos de hacer, dice la palabra de Dios, es orar por ellos. Vemos en el versículo 3, de vuelta al libro de Esther, dice así, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Es decir, aquí vemos algo importante en esto, hermano. Vemos la presión a la cual está sometido Mardoqueo por sus amigos. Y vemos que esto lo hacían todos los días, según el versículo 4, lo hacían todos los días. Amados hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Que en ocasiones somos presionados, no solo por la familia o amigos, y nos hablan, ¿verdad? Ya te convertiste en cristianito, ya te engañaron, te lavaron la cabeza. O de pronto también en el trabajo, o de pronto en el colegio, en la escuela, en la universidad. Estamos bajo esa presión, estamos presionados. Y vemos que aquí Mardoqueo está siendo presionado. Y así nos puede suceder a nosotros, ser presionados no solamente por la familia, sino mayormente hoy día. Vemos por el gobierno y autoridades. Estamos muchas veces presionados a aceptar y a estar de acuerdo, por ejemplo, en el aborto, en la homosexualidad, en el divorcio, en leyes que realmente no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y esto lo vemos por todas partes hoy en la televisión, en las redes sociales, ¿verdad? En el internet. Vemos que hay muchas referencias a todo esto
muchas implicaciones a todos estos pecados que Dios aborrece. Incluso tengo que decirlo, dentro de las iglesias mismas. Pero yo considero, amados hermanos, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que como creyentes no debemos de apoyar este tipo de inmoralidad. Amados, somos llamados a ser columnas y baluartes de la verdad. Eso dice ahí en Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, que somos llamados a ser columnas y baluartes de la verdad. Somos llamados a ser sal, a ser luz en este mundo de tinieblas donde estamos viviendo. Ahí en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que eso entendía muy bien Mardoqueo. Él no cedió a la presión. A él no le importó el qué dirán. Él tenía una convicción propia. En su corazón estaba la palabra de Dios. Amados hermanos, el mundo fabrica ídolos y hombres para ser adorados y admirados y tomados como ejemplo de cómo se debe vivir hoy día. Y eso tenemos hoy día, es muy frecuente, actores, deportistas, influencers en el internet, cantantes. Todos ellos sirven de un modelo y todos ellos quieren ser adorados. Y vemos la manera de vivir que tienen todos estos hombres. Y muestran ellos su poder, muestran su dinero, muestran su sensualidad. Y tus hijos quieren ser como ellos. Y miles de familias persiguen todo esto de estas personas, pero jamás lo conseguirán. Ahí en Filipenses capítulo 3 y versículo 8 dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amados, tenemos que estar conscientes y claros en dónde está nuestro corazón, cuáles son los valores que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 2 y versículo 10 dice que nosotros estamos completos en Jesucristo. Es decir, que somos completos, no nos falta nada, es en Cristo. Amados hermanos, las riquezas, las posesiones, la belleza, amados, son cosas complementarias, secundarias. Pero Cristo lo es todo, lo llena todo, en Él estamos completos. Porque así seamos pobres, así estemos en la calle, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amados hermanos, la convicción de Mardoqueo se hizo evidente ante los ojos de Amán. Y éste no pudo resistir tal convicción. Mardoqueo entendía quién es su Señor. Ese es el corazón que nos muestra aquí la palabra de Dios de este hombre llamado Mardoqueo. Él no fue con la corriente del mundo. Él no hizo lo que los demás hicieron. Punto 3. Veamos nuevamente a este hombre Amán. Ahí, como leímos en el versículo 6, este hombre sucumbe ante su ira y muestra que no tiene dominio propio y decide exterminar a todos los judíos. Matar a Mardoqueo pudo haber solucionado el problema, aún así eso es malo, pero exterminar a todo un pueblo, eso es perverso. Pero ¿por qué él tiene tanto odio y rencor y muestra ese
prejuicio contra este pueblo. ¿Por qué? Amados hermanos, debemos de entender aquí, debemos de retroceder un poquito ahí al capítulo 2 y versículo 5 del libro de Esther, que nos dice que Mardoqueo era judío, era un varón judío, cuyo nombre es Mardoqueo, hijo de Jar, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Es decir, vemos la procedencia de Mardoqueo, judío. Pero ¿cuál es la procedencia de Amán? Amán, amados hermanos, desciende del rey pagano Agag, de donde tenemos la palabra Agageo. Es decir, Amán era descendiente del rey Agag. ¿Recuerdan ustedes al que Saúl tenía que matar, pero no mató? Pero sí lo hizo Samuel. Eso lo vemos muy claramente, toda esta historia en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Es decir, Amán era un descendiente del rey Agag, de los amalecitas. Es desde ahí donde tenemos ese odio por los judíos. Y Amán, por ser descendiente de Agag, también vivía odiándoles a los judíos. Y vemos que ahora él tiene toda la oportunidad, o la oportunidad perfecta, de vengarse de ellos. El prejuicio, amados hermanos, y el odio no viene con el nacimiento. No viene con el nacimiento. Lo aprendemos. Conocí en una ocasión a unos niños que odiaban a su tío sin ni siquiera conocerlo. Es decir, sus padres nunca superaron ese resentimiento que había entre ellos. Y claro, siempre estaban hablando mal de su tío, siempre hablaban mal de su tío, de tal manera que los niños crecieron odiándole a su tío sin ni siquiera conocerlo. Eso es resentimiento, eso es prejuicio. Lo mismo sucede en este caso con el antisemitismo, odio y prejuicio a los judíos. Y el diablo siempre ha querido destruir a esta nación y así evitar la llegada del Mesías. Y obviamente que se cumplan todas las profecías, pero nunca lo conseguirá, nunca lo hará. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Amados hermanos, no tenemos por qué tener prejuicios contra nadie. Dice la palabra de Dios ahí, que Dios no hace acepción de personas, lo dice claramente. Pero entonces nosotros, ¿por qué seguimos con rencor? ¿Por qué seguimos odiando? ¿Por qué no le hablamos a tal persona, a tal hermano de la iglesia? Esto es increíble, esto nos muestra, hermano, cómo muchas veces nuestro corazón puede estar. Y así vemos el corazón de este hombre, Amán. Ahí en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29 dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Sí ve? Hace referencia justamente a esto, a de que en Jesucristo, en Cristo Jesús, por la fe en Él, ya no hay ni ecuatoriano, ni colombiano, ni inglés, ni español, nada. Todos somos uno en Jesucristo. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero muchas veces, hermanos, hay que decirlo, ni siquiera le regresamos a ver al hermano en la iglesia, ni siquiera le saludamos. Hay mucho prejuicio. Porque es colombiano no me llevo con él. Porque es venezolano no me llevo bien con él. O no le saludo. Prejuicios, hermano, que Satanás utiliza, hermano, para destruir la unidad en Cristo Jesús, para destruir la unidad en una familia.
Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Ya está, mire. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4, dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, todos. No hay acepción para Dios. Sin embargo, estos prejuicios a veces dañan relaciones, dañan familias, dañan iglesias, solamente por prejuicios que son absurdos. Y eso no debemos de ver. Y aquí vemos a un hombre llamado Amán que tiene un prejuicio sobre una nación, que ni siquiera él nació cuando él pasó eso. Sin embargo, él movido y ensañado y lleno de ira, él actúa así contra todo un pueblo, contra toda una nación que nada tenían que ver con el problema. Veamos como punto 4 ahí al rey Asuero, al corazón del rey Asuero. Bueno, del versículo 7 al versículo 10 entendemos, amados hermanos, que es el plan y el propósito para justamente aniquilar a todo el pueblo de Israel. Dice así, y en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada suerte, pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Esto es impresionante, hermano. Del versículo 7 al 10 nosotros tenemos ya el plan perfecto, el plan para justamente aniquilar. Es más, Amán ofrece una recompensa, le ofrece una recompensa de mucho dinero por justamente la vida de los judíos que iban a ser asesinados. Y esto es terrible, amados hermanos. Entonces vemos aquí el plan y la estrategia para aniquilar al pueblo judío. Pero veamos, como punto 4, el corazón de este hombre, de este rey, Asuero. Como nosotros habíamos ya leído, ante una jugosa propuesta que le hace Amán, el rey da luz verde para exterminar a toda una nación. Es interesante porque este rey, sin consultar o averiguar si lo que dice Amán es cierto o no, él da luz verde para esto, para esta matanza. Con la entrega del anillo, el rey le da toda la autoridad a Amán. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Que el rey o confiaba ciegamente en Amán, o estaba demasiado ocupado en otras cosas, o realmente necesitaba ese dinero. La oferta de dinero que le da Amán, según la Biblia de John MacArthur, la Biblia de estudio de John MacArthur, pudo haber sido 300 toneladas de plata, o en dinero de hoy pudo haber sido unos 20 millones de dólares, que de hecho aquí en la actualidad es muchísimo, imagínense en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, nosotros en lo que acabamos de leer, vemos que Amán como que finge, ¿no? Como que se ve desinteresado en cuanto a ese dinero, ¿no? Herodoto, el historiador, lo menciona esto, ¿no? Este aspecto ahí en el versículo 11, y le dijo, la plata que ofreces será para ti y asimismo el pueblo
y asimismo para el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Eh, Como digo, no muestra un poquito se le ve un poquito despreocupado, ¿no? Pero, o desinteresado con respecto a esta jugosa cantidad de dinero, ¿no? Es interesante, hermano, porque esto era muy común en ese tiempo, que los reyes finjan o se vean desinteresados con respecto a cosas de dinero, ¿no? Si nosotros vemos el contexto de esta historia, remontándonos al capítulo 1 del libro de Esther, vemos que, recuerdan ustedes, Esther reunió a los principales de las 127 provincias del imperio medo-persa para llevarlos en una campaña militar contra el imperio griego. Y vimos hace 2 o 3 semanas que ellos perdieron, y de hecho ellos perdieron. Entonces vemos a un hombre que se quedó sin dinero y que justamente esta recompensa le venía muy bien a él. O sea, él está siendo hipócrita. Y vemos que ni siquiera le importa lo que es el rey. ¿Por qué? Porque él cede su autoridad a otra persona. ¿De dónde iban a sacar tanta cantidad de plata? Entendemos que el pueblo judío siempre fue un pueblo que le iba bien en los negocios. Dios les ha dado habilidad al pueblo judío para ser buenos negociantes y emprender negocios donde quiera que vayan. Y esto lo vemos ahora. Y Amán sabía perfectamente que el pueblo judío, dentro de las 127 provincias del imperio persa, eran personas que tenían buenos negocios. Él sabía de dónde poder sacar ese dinero. Él sabía de dónde poder sacar esa recompensa. Él sabía, él tenía en cuenta eso. Le miente al rey Asuero. Sin embargo, Asuero, como vemos, él ni averigua ni nada de esas cosas. Vemos que finge, es hipócrita, ambicioso, y no solamente eso, sino que vemos que él está despreocupado de sus responsabilidades. Vemos orgullo en él. Vemos también que él está rodeado de malos consejeros. Es un ambicioso, es un hipócrita, y que ni siquiera le importa lo que es él. Él es un rey. ¿Por qué? Vemos por qué le entrega su anillo a Amán, a otra persona. Ni siquiera le importa su autoridad y cede su autoridad a otra persona. Amados hermanos, Asuero tiene muchos aspectos negativos en su vida, pero el peor de todos era que él está rodeado de personas que dicen estar con él, ser sus amigos, pero que en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque le dan un mal consejo. Ellos tienen otras ambiciones. Están movidos por prejuicios corruptos, malos y perversos. Amados hermanos, un consejo es una exhortación, una recomendación cuya función es darnos luz o guía en diferentes circunstancias y así ayudarnos a salir de esa situación. Pero hay personas que en lugar de ayudarnos, nos hunden más. ¿Por qué? Porque tienen envidia, porque hacen las cosas para su propio interés, porque hacen las cosas de una manera egoísta, o sencillamente porque lo hacen de maldad, o en últimas porque sencillamente no lo saben. Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, dice. Ni aun comáis. Es interesante el consejo que nos da Dios. Dice que con ese tipo de personas no debemos de recibir ningún consejo, porque ellos no te van a dar un buen consejo. Y eso le está pasando a este rey Asuero aquí. No os juntéis, dice, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni siquiera comáis. El Señor es claro en esto, hermanos. No está diciendo que los despreciemos.
Lo que el punto implícito aquí que nos está hablando la palabra de Dios es que no compartamos lo que ellos hacen. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Señor. No estemos de acuerdo con la manera de vivir que ellos viven. Y si tú estás en una situación difícil en tu vida y vas y les pides a ese tipo de personas consejo, olvídate, no te va a ir bien en tu vida. Por eso el Señor dice ahí, con ellos ni siquiera comas. Amados hermanos, ver lo que nuestros ojos quieren ver, o muchas veces escuchar lo que nuestros oídos quieren escuchar, a veces hace que nos olvidemos de lo que Dios manda en su palabra, de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Él es al quien debemos de pedirle consejo antes de tomar cualquier decisión. Podemos tener el mejor amigo del mundo, eso es cierto, pero nuestro verdadero refugio, nuestro verdadero consuelo, nuestro verdadero consejero es Dios, quien incondicionalmente está ahí para ayudarnos. Debemos de ser mansos y obedientes para escuchar los consejos de Dios. Dios nos habla siempre. Dios nos habla todos los días, en su palabra, en un sermón, por el consejo de personas que le sirven a Dios. Incluso a veces por situaciones o hechos de otras personas que nos permite ver lo que están pasando. Aún ahí Dios nos habla. Amados hermanos, consideremos lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Dónde buscamos consejo? ¿En el mundo o en el Señor? ¿Dónde nos sentimos más complacidos, más felices? ¿En el mundo o en el Señor? Y Dios es claro en su palabra. El Señor nos manda a que no hagamos amistad con el mundo, porque eso es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amados hermanos, tienes un problema, tienes una situación difícil. El mejor consejo que yo te doy, busca a Dios. Busca consejo a Dios para tomar las decisiones que necesitas tomar. No busques en el mundo. Y vemos que precisamente este hombre Asuero, en su corazón no había Dios. Estaba rodeado de malos amigos, malas amistades. Había orgullo, había hipocresía en él. Y le fue mal. Eventualmente le fue mal. Luego ahí, del versículo 12 al 15, tenemos ya el edicto. Se escribe el decreto y se hace público el decreto de matar y aniquilar al pueblo judío. Amados hermanos, para terminar, ¿qué aprendemos de Mardoqueo? ¿Qué aprendemos de él? ¿Qué podemos ver en el corazón de Mardoqueo? Que siempre seremos presionados, burlados o perseguidos por nuestra fe e identidad con Jesucristo. Pero debemos de ser firmes y confiar en el Señor. Y el Señor va a proteger nuestras vidas. El Señor va a obrar en nuestra familia. ¿Qué aprendemos de este señor Amán, de este hombre malvado? Vemos que un hombre se dejó dominar por el resentimiento, el prejuicio, el odio, la venganza,
Amados hermanos, si tú tienes prejuicio, odio o venganza con alguien, o sientes rencor hacia alguien, lleva todas estas cosas al Señor, que son un cáncer para tu alma y dañan a los que están a tu alrededor. Por eso ahí dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amados hermanos, es así, a veces pasamos situaciones así, pero vamos al Señor y el Señor pone paz en nuestro corazón. El Señor nos libera de ese odio, de ese rencor, de esos prejuicios tontos que a veces tenemos. Y de esa manera poder ser libres. ¿Qué aprendemos de este rey Asuero? Aprendamos a rodearnos de personas que aman a Dios, que leen la Biblia, que tienen un hogar de ejemplo, que sus hijos van a la iglesia, son buenos estudiantes. Rodeémonos de esa gente que va a una iglesia, que se congregan. Aprendamos a rodearnos de personas que realmente aman a Dios. Ellos le van a dar un buen consejo. Lea la Biblia, congréguese, amado hermano, y que Dios le bendiga grandemente. Amén, hermanos. Muchas gracias.